América Deportes 1 se viste de gala en esta oportunidad. Es que tenemos la ocasión de conversar, a quienes ustedes ya están viendo. Víctor Pecci, el mejor tenista paraguayo de todos los tiempos, ¿lo asume así, lo acepta así, Víctor? Que a veces la modestia no deja lugar a los aplausos, ¿ah? Bueno, según los resultados sí, ¿verdad? Pero uno hace durante su carrera el máximo de los esfuerzos para tratar de llegar a lo más alto y bueno, bien con lo logrado en todos estos años, la verdad que bastante contento, ¿verdad? Un deporte que no es masivo en Paraguay, Víctor. No, acá en realidad el único deporte es el fútbol es el que el 90% de los chicos de la población juega fútbol. Entonces tenemos un 10% para los otros deportes, como ser el tenis, el básquetbol, vóley, natación y todos los otros deportes. Entonces, eh, hay muy, comparando con otros países, hay muy poca gente que practica para ser profesional, ¿verdad? Que hace todos los pasos a partir de infantiles, junior, juveniles, la trayectoria son muy pocos en realidad. Necesitamos mucho más chicos que lo hagan con no solamente hasta los 18 años, que es un nudo de botella y difícil que pasar de la etapa juvenil a la de profesional, ¿verdad? Muchos quedan en el camino. Bueno, eso tampoco no es exclusividad de Paraguay, sino de muchos países también. Es cierto, en Chile, por ejemplo, se señala, porque además está el paso del término del colegio, de la secundaria a la universidad. Y se dice que la universidad es la tumba de los grandes deportistas, que hace un tiempo y en la época de ustedes, digamos, no había alternativa. Ahora sí existen becas, puede haber un poco más de facilidades, pero en esos tiempos no, definitivamente. Sí, justamente uno tiene que tomar la decisión de seguir tratando de entrar en el deporte, cualquiera sea el deporte, a nivel profesional, ¿verdad? Pero también está la disyuntiva que empieza en la universidad y tiene que decidirse. Yo creo que en algunos casos, si se ve que hay talento, que hay posibilidades, yo creo que vale la pena apostar unos 2 años. Entonces, si no te va bien en el tenis, puedes volver a estudiar, diríamos, en vez de empezar a los 18, empezar a los 20 y terminar una carrera a los 25, 26, no es tan grave, ¿verdad? Entonces, te estoy hablando para los chicos que tienen talento, que llegan con posibilidades, ¿verdad? Sí. Yo creo que 2 años no te sacas las ganas, probás, a ver si tenés la capacidad y cualquier cosa, después podés volver a los libros, a los estudios, a la universidad. ¿Y usted, Víctor, cuándo decidió que el tenis iba a ser su vida? Eh, de a poquito cuando empecé a viajar fui campeón nacional apenas antes de cumplir 14 años. Entonces ahí ya me di cuenta que tenía un talento especial, ¿verdad? Entonces empecé a viajar por Argentina, Brasil, al Orange Bowl en Estados Unidos. Pero cuando me di cuenta que iba a ser profesional realmente fue cuando fui a Roland Garros a jugar junior en el 73, gané el torneo y eso me sirvió para quedarme jugando 6 meses torneos en Francia, ¿verdad? Torneos profesionales ya. Claro. Y eso me sirvió subir mi nivel para después ya jugar las quali de los torneos grandes. Y esa etapa la pasé muy rápido porque clasifiqué enseguida y empecé a jugar los torneos grandes prácticamente un año después. Nos menciona usted Roland Garros, que lo ganó en su condición de junior. En Llegó a junior, jugar la sí, final, una Víctor, vez. ¿ah? Llegó a jugar la final ya como adulto, como profesional, el año 79, ese partido con Borg. ¿Cuántas veces lo ha jugado después? No, muchísimas veces, porque también no solamente me ganó la final, sino me ganó la semifinal en el 81 también, en el Roland Garros. Me ganó otras finales también de torneos de ATP. Y la única vez que le pude ganar fue en Monte Carlo, una sola vez en tierra, ¿verdad? En el Orange Bowl yo ya perdí con él la final de cuando éramos junior. Entonces, yo le debería odiar a Bol, pero en realidad le quiero, no tengo problema. ¿Cómo fue esa final del 79, Víctor? Fue una final que él empezó muy bien.
Me acuerdo que amaneció lloviendo. La final tenía que empezar a las 2 de la tarde, empezó a las 3, se retrasó una hora, las canchas bastante lentas, las pelotas también se pusieron pesadas. Y eso hizo que mi saque no funcione como venía funcionando hasta ese momento, ¿verdad? Lógicamente, para ganarle a Borg a mejor de 5 sets, uno tenía que jugar muchísimo tiempo bien, diríamos, tenés que mantener un promedio de 9, 8, 10, y es más fácil ganarle a Borg mejor de 3 sets que en 5 sets porque él era muy rápido de piernas, tenía pelotas pesadas, su derecha era muy pesada, el porcentaje de errores que tenía era mínimo, entonces cuando vos cometías algunos errores mínimos, él te iba ganando terreno y te iba superando de a poco, ¿verdad? Ese partido fue en 4 sets, jugamos casi 4 horas, pero me ganó los 2 primeros sets, logré remontar el tercero, ganar 7-6, y después el cuarto fuimos a 4 iguales, y me acuerdo que saqué y cometí 2 errores no forzados que me costaron el partido. Qué recuerdo jugarlo de nuevo. ¿Y quién era su coach? ¿Con quién trabajaba usted o quién lo dirigía? Yo estaba con Modesto Tito Vázquez, argentino, que después también fue capitán de Copa Davis Argentina, trabajó muchos años en Inglaterra, trabajé con él, sí. Sí. Pero aparte de esa final, usted, bueno, tiene títulos también, pues no pocos, 10 títulos en singles. ¿Cuál recuerda con mayor cariño, con mayor particularidad? Bueno, por supuesto, el primero siempre es el que el que fue en Berlín en el 76, que tenía 21 años. Ese fue el ATP, no diríamos que fue el más importante, pero para mí significa porque fue el primero de los 10 que gané, ¿verdad? ¿Arcilla? Entonces, tiene sus recuerdos especiales. Lógicamente, los otros también fueron bien, muy buenos torneos también, algunos en Europa, otros en Sudamérica. Y también en doble me fue bastante bien, ¿verdad? Gané inclusive más torneos en doble que en singles, ¿verdad? Y no jugaba toda mi carrera, dependía del año, a veces jugaba, a veces no, dependía si estaba muy prendido en singles o no. Sí, le preguntaba si ese torneo en Berlín fue en arcilla o era cancha rápida. En Berlín era tierra batida, era un torneo que se hacía, me acuerdo, después de Roland Garros, y yo de ahí tuve que pasar a jugar a Wimbledon directamente, ¿verdad? Terminé de jugar un domingo en Berlín y el martes estaba jugando en Wimbledon sobre pasto, no tuve mucho tiempo para acostumbrarme, pero sin embargo gané un partido, gané la primera vuelta y después perdí en 5 sets la segunda vuelta en ese año. Sí. En el doble, ¿quién era su partner con el que se sentía más cómodo? Bueno, tuve muchos partners y tuve 2 chilenos importantes. Con Belus Brayú ganamos Roma y Ya. con Hans Gildemeister ganamos Washington, un torneo muy grande también. Lógicamente después con Francisco González, mi partner de Copa Davis, también ganamos. Gané con Balas Tarozzi y otro más que no me estoy acordando. Pero sí, me gustaba mucho jugar doble y también tenía muy buenos partners. ¿Con Andrés Gómez coincidió alguna vez? Yo creo que sí, jugué una vez con Andrés en Monte Carlo, no me acuerdo qué año fue, y nos tocó la primera vuelta, nosotros nos jugamos muy bien, éramos favoritos, pero los otros también jugaban bien, pero perdimos en esa oportunidad y ahí Andrés enseguida se asoció ya con Hans Gildemeister, que hicieron una pareja impresionante, ¿verdad? Jugaron el máster. Entonces me tocó en una oportunidad jugar con Andrés. Sí. Oiga, Víctor, bueno, y Copa Davis, ese es un capítulo aparte dentro de la carrera de los tenistas, a eso, porque en el circuito se les identifica con la banderita del país, que siempre como referencia, pero Copa Davis ahí no corre el nombre, dice Paraguay, dice Suiza, dirá Estados Unidos, es otra cosa definitivamente. Sí, por supuesto, y más para mí porque Paraguay no presentó equipo de 1930 a 1982, que por primera vez en el 82 volvimos a presentar equipo. Entonces, imagínate, después de 50 años,
jugamos el grupo para clasificar para el grupo mundial en el 82, ganamos todos los partidos y clasificamos para el grupo mundial que nos mantuvimos 7 años. Entonces, de Paraguay no jugar Copa Davis, nos mantuvimos 7 años en el grupo mundial, le ganamos a República Checa, a Francia, a Estados Unidos. Entonces, fue así como vos decís, es el nombre de tu país, son partidos a 5 sets, que se juegan en 3 días, agotadores, y tenés público a favor o público en contra. Hoy eso ya cambió, ¿verdad? Ahora con este nuevo formato, quizás se perdió un poquito esa tradición, pero nada, la Copa Davis era eventos muy especiales y donde uno daba todo de sí durante 3 días, era una batalla, sobre todo cuando los partidos eran muy parejos, ¿verdad? Sí, sumando y restando, ¿le gusta el nuevo formato de la Davis, Víctor? Es difícil una Copa Davis que tuvo tantos años de tradición de esa forma. Es como la Copa Davis como se jugaba antes, que tiene igual año que Wimbledon, Roland Garros, US Open. Entonces es difícil romper esa tradición. Bueno, yo creo que hay que esperar un poquito, a ver, hay que darle unos años a ver este formato, a ver cómo se desarrolla, si tiene éxito o no. Y sobre todo yo creo que la Copa Davis depende mucho si juegan los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? En el grupo mundial. Cosa contraria, nunca va a tener el mismo éxito que puede llegar a tener Wimbledon, Roland Garros, que juegan todos los mejores. Ya. Entonces Ahora, depende un poquito. Sí. Sí, te escucho. No, dele. ¿Se pierde? No, depende un poquito si juegan los mejores del mundo, porque si no juegan los mejores del mundo en este momento o en el futuro, es muy difícil sostener una Copa Davis como lo están haciendo con 18 países en una sola ciudad, en una sola semana, ¿verdad? Sí. Yo creo que quizás deberían hacer un mixto de eso. Las primeras vueltas, una vuelta, en vez de ser 18 países, que sean 8, que lleguen a una semana a definir todo, ¿verdad? Los 8 mejores países, pero antes jugar en forma tradicional como se jugaba siempre, ¿verdad? Y quizá los 8 mejores, sí, son 3 partidos que jugás y podés jugar, lógicamente tenés que jugar mejor de 3 sets, porque no podés jugar mejor de 5 sets contra 3 países en una misma semana. Entonces, eso también hace, al no jugar a mejor de 5 sets, también hace que pierda un poquito lo que tienen los Grand Slams, que son a mejor de 5 sets, ¿verdad? Sí, y ahora los van a ir acortando. Bueno, la televisión ahí tiene mucho que ver, ya lo sabemos. Pero la Copa Davis le da a usted la gran oportunidad de jugar como local, cosa que dentro del circuito era prácticamente imposible, porque torneos profesionales en este lado del mundo son contados con los dedos de una mano. Yo en Paraguay lo único que jugaba eran exhibiciones, nunca pude jugar un torneo de ATP porque nunca Paraguay hizo un torneo ATP. Después hicimos, sí, una vez que yo me retiré, se hizo mucho Challenger de la Copa Petrobras que se llamó. Ahora ya no se hace más, ¿verdad? Pero nunca tuvimos en Paraguay un ATP Tour. ¿Lo jugaban ahí en el Yacht de local, los partidos Copa Davis o no? Ahí No, creo que... sí, el último contra Estados Unidos sí en el Yacht en tierra, pero los anteriores fue en la Secretaría Nacional de Deportes, una cancha cubierta de parquet era. Esa era, ¿y se acomodaba esa era superficie muy usted? rápida, era... Sí, ¿Cómo? ¿Usted se acomodaba a esa superficie? Sí, nosotros veníamos a entrenar 2 o 3 semanas antes, era rapidísima la cancha, entonces al principio era el parquet y pusimos alfombra, ¿verdad? Cuando jugamos contra Perú, Ecuador, pero después los partidos cada vez eran más difíciles, entonces decidimos poner bien rápida la cancha y venir a entrenar 2 semanas antes y acostumbrarnos a esa superficie. Entonces el visitante venía más o menos 4 o 5 días antes y le costaba más acostumbrarse a la superficie.
América Deportes uno conversando con Víctor Pecci, el mejor tenista paraguayo de todos los tiempos, en la víspera ya de la gran cumbre del deporte sudamericano que se viene, Víctor, en la cual queremos tener su participación también, porque el deporte sudamericano, el hockey césped, el fútbol, el tenis, que es el que usted tal vez más conoce, eh, creo que tienen tarea pendiente a nivel continental, tal vez pueden ser mucho más grandes todavía, aunque lo del hockey césped de Argentina como que corre con colores propios y se va un poco más allá, a donde debería estar el resto tal vez. ¿Cómo? Repetime la última que no te escuché bien. Sí, que el deporte sudamericano puede proyectarse todavía más, puede conseguir mejores resultados y tal vez si en la gran cumbre de América Deportes uno pueda buscar caminos por donde llegar a esos mejores resultados. Sí, lógicamente, yo te diría que los sudamericanos son más talentosos que el resto de los países, ¿verdad? Pero lógicamente no tenemos el soporte que tienen los países europeos o los asiáticos, Estados Unidos. Entonces, siempre para el deportista sudamericano cuesta más estar al primerísimo nivel y sobre todo en deportes que son amateur 100%. El tenis, por ejemplo, sabemos que existe un circuito que es el ATP, que es re profesional, el boxeo también, el fútbol, tenés varios deportes. Pero hay otros deportes, los deportes olímpicos, la natación, en fin, hay vela, hay muchos deportes, el atletismo mismo, son amateurs del primer día hasta que te retirás. Entonces, es muy difícil mantener durante tantos años, si no estás en la élite, poder hacer porque todo sale mucho dinero, los viajes, la competencia, entonces para el sudamericano en ese sentido cuesta más, ¿verdad? Sigo con su carrera como tenista, Víctor. ¿Cuál fue el mejor tenista que usted vio jugar o que tuvo al otro lado de la red? Bueno, que yo de mi época, Borg en tierra, a mí el que más me costaba jugar era contra Borg en tierra y en rápida con John McEnroe. Para mí eran dependía de la superficie donde jugaba, ¿verdad? Eh, esos eran los dos jugadores de mi época que más me costaba jugar. Bueno, y los de hoy en día ya sabemos que son Nadal, Djokovic y Federer, ¿verdad? Que son los tres mejores de toda la historia del tenis, ¿verdad? Y encima los tres siguen jugando, entonces todavía, como diríamos, uno tiene 20 Grand Slam, el otro 19 y Djokovic 17, que es el más joven, pero todavía no se sabe cómo va a terminar esta historia, ¿verdad? Sí, ¿lo pone usted en el primer lugar de la historia a los tres? Sí, lógico. Eh, el que le gana en Grand Slam, bueno, el que le gana en el Sampras es el que tiene 14. Sí. Y bueno, Djokovic ya tiene 17. Pero lógicamente cada jugador es en su era, ¿verdad? En su década y media que le toca jugar. En la década de los 60 había un jugador extraordinario que era Rod Laver, que ganó 2 Grand Slam, ¿verdad? Después. Después en la década 70, en la mía, 70-80, estaba Borg, McEnroe, Connors, Lendl. En la época después ya vino Sampras, vino Agassi, Courier, y me estoy olvidando de otros. Y bueno, y en esta época ya sabemos, se fueron ellos, ya sabemos quiénes están. Entonces es muy difícil, cada era tiene su fuera de serie, ¿verdad? Cada era tiene su fuera de serie, pero te diría que estos son los que más ganaron, los tres que más ganaron en tenis a nivel de Grand Slam, ¿verdad? Exactamente, va por ahí un poco la cosa. Oiga, esto no sale de Sudamérica. ¿John McEnroe era tan pesado como dicen, o no? Dentro de la cancha, sí, afuera era muy buena gente, ¿Ah, sí? pero dentro de la cancha, cuando se le complicaba un poco el partido, él trataba siempre de distraerte, sacarte del partido, puteándole, retándole al árbitro. ¿Eh? Entonces paraba el partido, pero él tenía una virtud, que cuanto más se enojaba, mejor jugaba, ¿verdad? Generalmente el jugador cuando se enoja pierde concentración y tira el partido, se le va el partido, ¿no? McEnroe cuando más enojado estaba, mejor jugaba. Y otro que era difícil también, porque era el otro americano que es Jimmy Connors, también era muy difícil jugar con él, porque también siempre trataban ellos de sacarte del partido, ¿verdad?
con actitudes que tenían, ¿verdad? A Connor yo no, fuera de la cancha no le conocí, no puedo opinar como persona, ¿verdad? Pero más que no era dificilísimo dentro, pero fuera de la cancha es muy buena gente. Sí, ¿eh? ¿Cómo le iría a Nadal, a Djokovic o a Federer jugando con raqueta de madera, Víctor? Y no, no, no podrían jugar, no podrían jugar Ah, porque el movimiento que tienen hoy es para pegar de frente y que la raqueta despida mucho. El hecho de que sea chiquitito, no, la que jugábamos nosotros no le va a correr la pelota, van a enganchar mucho, van a enganchar muchos tiros, le va a costar muchísimo, pero lógicamente no, les tocó otra época jugar con un material mucho más avanzado. También mejoró mucho ya la parte física. Hoy en día son atletas antes de ser tenistas. La parte científica, médica también ha avanzado mucho en el deporte. La recuperación del jugador, en fin, hoy en día viajan con un grupo y es mucho más profesionalizado que en nuestra época, ¿verdad? Pero lógicamente vos le das una raqueta que ellos no están acostumbrados y te diría que van a bajar un 50% su nivel fácil. ¿usted pudo tener su staff, su cuerpo técnico o se las arreglaba como podía nomás? No, solo en esa época, solo hasta los 22 años que empecé a trabajar con Modesto Tito Vázquez, ¿verdad? Mm. Ahí los dos únicos tenistas que tenían coach, que hicieron muy bien y fueron adelantados de ellos y le sacaron mucho provecho fue Vila con Tiria y Borg con Bergelin. Eran los dos únicos tenistas que viajaban con coach en la primera etapa. Después, lógicamente, todo el mundo ya empezó a viajar con coach, después ya empezaron los preparados físicos, el nutricionista, el fisioterapeuta. Cada año se fue profesionalizando más y agregándole más gente al grupo que rodea al jugador. Víctor, usted fue ministro de los Deportes en Paraguay durante 5 años, un periodo bastante extenso para la política, ¿verdad? 5 años es mucho, en cualquier cargo, digámoslo. Cuéntenos qué sensación le deja su desempeño como tal, después vamos a ir al detalle fino. Bueno, sí, estuve los 5 años que duró el gobierno, ¿verdad? Del 2013 al 2018. Fue una experiencia espectacular. A mí todo lo que se relaciona al deporte me motiva mucho. Es más, lo único que hice toda mi vida fue deporte. Entonces me motivó mucho. Hicimos muchas cosas, mucha construcción, mucha infraestructura. Se trabajó a todos los niveles. También ayudamos a muchos deportistas que antes no recibían esa ayuda, pero lógicamente con un presupuesto limitado y dentro del presupuesto limitado tratábamos de hacer lo mejor posible y creo que fue una gran experiencia, pero lógicamente después de que hayan pasado los 5 años, yo empecé a pensar qué hice bien, qué hice mal y te das cuenta que si es la primera vez que está en el sector público, como en un ministerio de deporte, lógicamente, si sos objetivo, te pensás, si me vuelve a tocar, haría mucho mejor, porque no cometería estos errores, esto quizás, así, uno empieza a hacer un balance y te das cuenta que hiciste buen trabajo, pero que podía haber sido mejor todavía. Fantástico. ¿Y si lo llaman de nuevo, acepta? No, en este momento no, porque hay otro gobierno y hay No, no, una no. ministra en este momento. Sí, en general le digo yo, si se da Ah, no, en un futuro no sé, en un futuro cuando termine este gobierno no sé, podría ser. A mí siempre el deporte me motiva mucho, pero generalmente no, es muy difícil que ocurra eso. Somos países pobres, que vamos a discutir ese concepto en absoluto. Entonces, el ministro ahí tiene que priorizar o el deporte de élite o el deporte masivo, ¿verdad? ¿Hacia dónde hay que apuntar? ¿Se puede lograr el equilibrio en repartir los presupuestos para uno u otro? Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de equilibrar el presupuesto en cuanto a infraestructura. Después teníamos deporte de alto rendimiento, como decir, pero también teníamos deporte escolar,
que le dábamos mucho, porque los deportistas terminan saliendo del deporte escolar, entonces le dábamos mucha prioridad a los juegos escolares. Y también después teníamos, por supuesto, los deportes participativos que eran a nivel popular y también con olimpiadas especiales, con chicos con capacidades especiales que le llamamos. Entonces, teníamos que distribuir en muchos lugares y quizás, lógicamente, como te digo, el presupuesto a veces te frustra un poco porque no podés llegar a todos los lugares como uno desea para potenciar el deporte, ¿verdad? Sí. Le correspondió ir a los Juegos de Brasil el 2016, a los Juegos Olímpicos. O sea, era encontrado con una cantidad de gente conocida ahí que haber tenido ganas de entrar a jugar, ¿o no? Sí, sí, visto mucho tenis ahí, visto del Potro Murray, creo que fue la final que ganó Murray. Federer no fue, pero sí, son unos juegos espectaculares, ¿verdad? Una cantidad impresionante de atletas en tantas disciplinas. Es un evento único, así como un mundial de fútbol, para nosotros como ser Wimbledon o Roland Garros, ¿verdad? Y más si se hizo que se haga en Sudamérica es algo especial. Sí, pues quién sabe cuándo lo vamos a tener por acá de nuevo. ¿Usted está jugando todavía, Víctor, su partido por ahí de fin de semana? La verdad que el tenis dejé hace unos añitos, pero sigo involucrado en el tenis, un Ah, poquito en la enseñanza, un poquito ah, así, bastante de cerca en ciertas cosas, en ciertos momentos, ¿verdad? Pero de practicar ya no, porque no, me cuesta sacar porque tengo el hombro, tengo un problema del rotador y después la espalda también, tengo problemas con la espalda, me operé hace mucho tiempo de hernia de disco, entonces la espalda se me contrae mucho, entonces hago otras cosas, hago spinning, hago remo estático, un poquito de boxeo, pero no tenis. Sufro mucho al jugar, me duele mucho y me frustra mucho no poder eh, jugar un tiempo largo determinado sin sufrir dolores, ¿verdad? ¿Qué cree usted, Víctor? ¿Se van a jugar el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros como le están anunciando sus organizadores? Yo creo que si no viene una catástrofe más de lo que es Estados Unidos, si no viene algo ya recontra extraordinario, yo creo que se va a jugar sin público y Roland Garros también. Yo creo que los dos torneos se hacen. Es más, creo que empiezan en Washington ya ahora, el primer torneo en Washington, Cincinnati. Después no sé si está Canadá, creo que canceló su torneo. Los de Canadá cancelaron el de que se hace un año en Toronto, otro año en En Montreal. Montreal. Mm. Sí, creo que canceló, no estoy seguro, pero yo creo que se hace sin público, se hace el US Open y Roland Garros. Sí, ah, ojalá, por lo menos, bueno, para la televisión, por último, y lo vemos cada uno de frente a la pantalla, que viene a ser el gran financista del deporte hoy por hoy la televisión, si eso no es pecado además, pues si pagan ellos Por en supuesto. buena hora. Claro, que en algunos casos, como que lo que hablábamos de Copa Davis un rato, quizá quieran tener injerencia en que se acorten un poco los partidos. ¿Le gustan esos partidos a 5 z a usted como asistente? Te diría que tiene que ser un partido muy especial, una final, un Federer Nadal, un Federer Djokovic o alguien de ellos contra otro, Ah, porque en realidad son partidos muy largos, ¿verdad? Son partidos que a veces duran 5, 6 horas, 4 horas, no te salvas, pero a la vez son grandes slams, hay que mantener esa tradición porque si no, si haces a mejor de 3, va a ser como cualquier otro evento que se realiza durante el mundo, ¿verdad? Que se realiza todo como un torneo cualquiera. Pero lógicamente se hace un poco largo, eso sí. Por eso ya empezamos con los tie break en los 4 primeros sets, en algunos países en Estados Unidos los 5 sets se hacen en tie break. Quizás después, si sigue siendo muy largo, entonces, bueno, juice, el que gana el punto gana el game. el doble está así No ahora, pues. ventaja, juice, ventaja. Entonces,
por ese lado también se puede acortar un poquito, jugar los 5 sets, pero ya vos sabés que más de tantos puntos en el game no va a durar, ¿verdad? 30 iguales, 40-30, 40 iguales, el que gana el punto, como hacen un poquito en dobles. Sí. Así podés acortar un poquito los partidos, pero yo creo que los Grand Slam tienen que seguir a 5 sets. Algo que quede del tenis de antes, ¿ah? Oiga, Víctor, bueno, la cumbre de los deportes, de América Deportes 1, se viene ya dentro de las próximas semanas. Vamos a pedirle su participación, ya está dicho, donde vamos a hablar del hockey césped, del fútbol y del tenis. Y el tenis femenino, ¿cómo lo ve usted proyectado? En Paraguay me da la idea que hay más participantes en el tenis, más exponentes del tenis femenino que el masculino, ¿no? Sí, sí, tenemos el femenino, sí, Verónica Cepede, que estuvo entre las 100 primeras, ahora está un poquito más atrás, pero con muy buen nivel, y hay también otras chicas jóvenes que tienen futuro. El tenis en Paraguay se tiene que hacer como una reestructuración y buscar otros mecanismos, porque a nivel de varones, ahora tenemos 2 chicos de 15 y 16 años que juegan bien. Ese puede ser el futuro del tenis en Paraguay, pero hay que cambiar un poquito la estrategia porque nos estamos quedando atrás en materia de sacar jugadores, ¿verdad? Ya, bien necesario. ¿Dobles mixtos jugó usted? ¿Sabes que una vez jugué en Wimbledon con María Esther Bueno, la gran campeona brasilera que ganó Wimbledon, que fue número 1 del mundo, y ella ya tenía sus añitos, ¿verdad? Y me acuerdo que jugamos Wimbledon doble mixto. Creo que fue la única vez que jugué doble mixto con ella, ¿verdad? Y la verdad que yo en ese momento no dimensioné con quién estaba jugando, ¿verdad? Entonces como que no apreciaba que estaba jugando con una ex gran campeona. Y la verdad que uno cuando es joven a veces confunde un poco las cosas y no dimensiona con quién está jugando, ¿verdad? Entonces, pero te digo que habrá sido la única vez que jugué doble mixto. Pecado de juventud, dice usted, ¿ah? Así mismo, así No se mismo. reprocha aquello. Con Víctor Pechi hemos estado conversando, compartiendo estos minutos que se han hecho escasísimos, la verdad, muy breves, no pocos, sino que breves, porque ha sido muy rica la conversación, por lo menos yo la he disfrutado mucho. Creo que quienes han estado escuchándolo y viéndolo a través de América Deportes 1 están conociendo un poco más de este tremendo personaje, este tremendo deportista paraguayo que cuando tocaba contra Paraguay, Copa Davis, viene Víctor Pechi, cuidado, hay que asegurar el doble porque los singles están, no van a ser de nosotros, decíamos acá por lo menos. De tal manera, Víctor, que solo agradecerle su disposición y esperar reencontrarnos en la cumbre de los deportes de América Deportes 1. No, por favor, un placer estar y lógicamente nos vamos a encontrar en la cumbre. El éxito, un abrazo y que estén bien. Muchas gracias por esta entrevista. Igualmente, felicidades.